Les quiero dar la bienvenida a todos. Bueno, les recuerdo que vamos a extender un poquito el tiempo de ponencia, porque todavía no se unieron algunos expositores. Bueno, en todo caso, si se empiezan a sumar así como de golpe en tropel, bueno, recortaremos. Esto es medio el paso a paso, pero trabajemos más o menos con alrededor de 10 minutos. Yo un minuto antes les voy a avisar, ¿sí? Para que puedan redondear ideas. Eh, lo que les propongo tanto a los ponentes como a los participantes de esta comisión es que dejemos todas las preguntas para el final. Son espacios muy ricos los espacios de intercambio, de pregunta, pero que dejemos exponer y en todo caso si tenemos alguna pregunta la guardamos para el final. También le quiero recordar a los expositores que pueden acceder a publicar las ponencias que van a compartir hoy con nosotros. Para eso tienen que enviar los papers, por supuesto de acuerdo al instructivo para autores, por medio de palermo.edu o sea, barra común, tendencias de C. Tienen tiempo hasta el lunes 22 de marzo de este año. Esos papers, si son seleccionados, se van a publicar en el libro de reflexión académica del año que viene. Y por último, antes de comenzar, los quiero invitar al cierre del Congreso, donde se va a hacer la presentación de las publicaciones del Congreso del año pasado. Eh, Nada, para que estemos más o menos organizados, si les parece, vamos a seguir el orden de esta hoja de ruta que nos envió Victoria, que creo que es la que todos compartimos. Eh, y bueno, y arrancamos así, arrancamos con la ponencia de Constanza y de Julio, Cultura en los márgenes, documental sobre la escena del hip hop en Rafaela, y bueno, adelante, los escuchamos. Hola, ¿cómo estás, Sara? ¿Cómo están todos? Ahí, Julio, ¿habilitaste tu micrófono también? Hola, Ahí está. buenas tardes. ¿Cómo estás? Sara, te consulto primero. Recién dijiste hasta cuándo es la presentación de los papers. Hasta el 22, hasta el lunes 22 de marzo. De ahora. Ah, Sí. ya. Bueno, no, por eso consultaba, para saber, porque nosotros no hicimos todavía el paper en sí, sino que tenemos como boceteada la ponencia para el Congreso. Bueno, sí. Comparto pantalla. Ahí pueden ver, ahora les pongo presentar. Sí, sí, se ve la pantalla, hay una filmina. Sí, ahora Ahora, vuelve la mina. sobre la metodología empleada, que sería la primera, ¿no? Filmina es un poco antiguo, pero a mí me gusta Filmina. La filmina quedó antigua. La Bueno, Filmina. bueno, nosotros queríamos contarles un poco en realidad la experiencia que tuvimos con un proyecto de investigación que realizamos en la Universidad de Rafaela, en la Universidad Nacional de Rafaela, para la primera convocatoria de proyectos de investigación. Trabajamos desde los estudios culturales y el campo de la semiótica también, y los estudios, un poco los estudios visuales. Trabajamos con la escena hip hop en Rafaela. Tratamos de registrar un poco, esperen que estamos, no sé si ustedes ven si se ve bien o si... ¿sí? Primero decidimos trabajar con esta cultura en particular, pensamos hacer un abordaje a las escenas musicales autogestivas de la ciudad, y finalmente decidimos trabajar con esta porque era la que estaba con mayor actividad en ese momento. Estaban las compes, las batallas de freestyle, las plazas se copaban con los chicos, había bastante movimiento, algo que después con la pandemia quedó para atrás. Y nuestros objetivos de investigación en ese momento fueron, no únicamente, por un lado, digamos, relevar estas prácticas culturales de la escena hip hop, con una metodología etnográfica, con un abordaje etnográfico, trabajando en el campo, haciendo registros de campo, pero por otro lado también otro de los objetivos que planteábamos era de qué manera podríamos generar una sistematización de esa investigación que no fuera únicamente por escrito,
sino que también utilizara utilizara el lenguaje audiovisual como forma de producción de conocimiento también, ¿no? O sea, en general se estila que como producto de las investigaciones uno produce esto, ¿no? Ponencias para un congreso, presentaciones. Pensábamos que sobre todo también trabajando, perdón por el perro, con este tipo de objeto de estudio, como una escena musical que está basada mucho en las visualidades, que podría ser interesante también plantear un tipo de sistematización que fuera audiovisual y que complementara al tipo de sistematización escrita. Esperen que no me deja pasar. Entonces nuestro objetivo fue registrar, describir y analizar, digamos, toda esta cultura y el significado social de las acciones que realizaban estos chicos y hacer inteligible de alguna manera los patrones de esta cultura vivida. O sea, lo abordamos desde un punto de vista más antropológico, empleamos esta metodología etnográfica. Nos interesaba, digamos, pensar esta cuestión de la organización social, las relaciones de roles, las creencias, los patrones compartidos, las conductas que se transmiten y fomentan dentro del grupo, y que constituyen esa práctica de socialización. Y el registro visual fue más que nada para registrar aquellas cuestiones que no podíamos por ahí transmitir o comunicar de manera escrita. El registro visual, digamos, y la cuestión del uso de los medios visuales en la antropología es, digamos, viene desde finales del siglo XIX, un poco desde un cambio de paradigma en la antropología, pero también desde los comienzos de la fotografía, el cine, digamos, que se pueden empezar a emplear estas técnicas a modo de registro. Nosotros utilizamos para el registro visual, pero también pensamos otras cuestiones que tenían que ver con lo visual dentro de la misma cultura, y que me parece que al día de hoy son interesantes, por ahí para pensarlas, que es no solamente registrar visualmente lo que hacen estos chicos o la cultura que ellos tienen, sino también pensar o reflexionar acerca de la cultura visual que ellos mismos manejan, ¿no? Porque en la forma de vestirse, en las poses que tienen, en las señas que tienen, en las formas de comportarse, no sé, en las imágenes o, digamos, los estilos de los videoclips, por ejemplo, que hacen ellos, hay una serie de representaciones que tienen que ver con la cultura visual que ellos manejan también. Entonces después Julio va a explicar un poco más en detalle, los registros no los hicimos únicamente nosotros, sino que también cedimos de alguna manera el recurso a ellos, o les pedimos a ellos que hicieran registros visuales también desde su propia perspectiva, ¿no? Porque acá estaba la cuestión de la construcción de la mirada que nos interesaba pensar dentro de la misma investigación también, ¿no? Bueno, y para dar ejemplo de algunos de los registros que hicimos, esto iba a mencionar, ¿no? Acá decíamos que el registro visual cumple una función complementaria y es equivalente a la del texto escrito, intentamos capturar una práctica en su momento histórico para guardar registro de ello, porque estas prácticas podrían desaparecer en un futuro, ¿no? Pensamos en un futuro como mucho más extenso, pero hicimos un trabajo, un relevamiento fotográfico de todo el graffiti en la ciudad de Rafaela, con la chica, la fotógrafa del equipo de investigación, y fuimos con el grafitero que nos hizo hacer toda la recorrida de los grafitis, explicándonos todo el sentido, digamos, esta es la pared histórica del grafiti en Rafaela, este es el lugar. Y por ejemplo, este espacio que registramos, de hecho ya no existe más, porque era un espacio ocupado, el edificio de Hacendados en Rafaela, un edificio que es abandonado, súper grande, que ellos habían tomado para llenar de grafitis, y era como la base de operaciones de la cultura hip hop ahí. Le decían el yard, creo, el backyard, el yard creo que era, y otro espacio es el backyard.
y este edificio lo clausuraron y no les permitieron más el ingreso. Entonces, en parte los registros que tomó Mariana de esta situación quedaron como documento de algo que ya desapareció, no era necesario que pasara mucho tiempo. Y bueno, lo que sosteníamos en estos objetivos de investigación era la importancia de los medios visuales como herramienta de investigación para, no solamente para la parte del registro, sino también para la parte de sistematización y transmisión del conocimiento, ¿no? Que cumple una función no meramente descriptiva, sino también interpretativa de lo que está pasando, y eso tiene que ver con la construcción de una mirada, ¿no? Detrás del medio. O detrás de la imagen. Bueno, Julio, te dejo a vos, no sé cómo vamos de tiempo, pero estaba como re acelerada. Sí, no sé con el tiempo cómo estamos. Gracias, Connie. Bueno, nuestra búsqueda va más allá del simple registro documental. Intentamos que los actores sociales sean activos partícipes de la construcción del relato. Parafraseando a Bill Nichols, ahí está en la diapo, el documental como concepto no ocupa un territorio fijo, no contiene un número finito de técnicas y no adopta una taxonomía conocida en detalles, estilos y modalidades. Tenemos muy clara esta idea y nos adherimos a ella totalmente. Queremos entender el registro de imágenes, y aquí nos apoyamos en conceptualizaciones de Philippe Dubois. Queremos entender el registro de imágenes como un medio para transformar la realidad, no solo como un espejo neutro, sino como una herramienta de transposición, de análisis, de interpretación y hasta de transformación de lo real. Y volviendo a Nichols, la modalidad de representación que aplicamos en la construcción de nuestro relato audiovisual es la interactiva. Y bueno, acá Perdón, Julio, que te interrumpa. ¿Te parece 1 o 2 minutitos como para redondear la idea? Dale, perfecto. Bueno, el documental interactivo hace hincapié en las imágenes de testimonio, intercambio verbal en las imágenes de demostración, imágenes que demuestran la validez, o quizás los testigos que afirman los testigos. Bueno, la idea de las 4 modalidades de representación que nos presenta Nichols, la modalidad positiva, de observación, interpretativa o de reflexión, entendemos que la interpretativa es la que mejor se amolda a nuestros intereses. Y de esta manera nosotros aprovechamos la comodidad de las tecnologías móviles, como por ejemplo el teléfono celular, para movernos con mayor agilidad dentro del grupo social. Eso nos permitió un intercambio un poco más íntimo, un poco más cercano. Por ejemplo, con la idea de conformar una especie de glosario de la cultura del hip hop, le pedimos a los chicos que se graben, que se autorregistren sin nuestra intervención, ni nuestra presencia in situ, y que traten de explicar con esas imágenes diferentes términos y conceptos de su universo, como pueden ser, por ejemplo, batalla, ranchear, cipher, y bueno, la verdad que obtuvimos resultados más que interesantes. Es un registro visual que recrea la mirada de alguien sobre algo y para alguien, y bueno, de esta forma, o sea, con la acción que describí antes, logramos obtener varios puntos de vista que dialogan entre sí y que enriquecen de alguna forma la argumentación del proyecto. Bueno, para ir terminando, ¿no? No sé si tengo unos segundos más, describo otra acción, que también a modo de ensayo planificamos una actividad de autorregistro también, donde planteamos la posibilidad de facilitar a los chicos y a las chicas un teléfono celular para que durante el periodo aproximado de una semana registren su día a día, sobre todo en los diferentes ámbitos donde desarrollan todas sus actividades vinculadas al universo del hip hop. Y ahí hay un ejemplo, y la verdad que también nos dio buen resultado. Bueno, hay todo un cuerpo de decisiones consensuadas sobre el uso de la herramienta para con el registro y la construcción del relato. Planos, puntos de vista, encuadres, lentes, distancias focales, colores, iluminación, contexto. Y bueno, todas estas decisiones que tomamos ponen un poco de manifiesto nuestras intenciones. Te pregunto, Sara, nosotros tenemos como para pasar unos segundos de cada uno, si no, después los podemos compartir. En realidad, nosotros nos centramos en entrevistas con digamos, capítulos documentales con modalidad interactiva, como dijo él, y por el otro lado tenemos el registro de los chicos que hicieron sus videos explicando con medios visuales el significado de una ranchada, de una compe, de una ronda de cipher.
Si quieren, Mira, yo lo que te propongo son dos cosas. Primero, lo que te propongo es si tenés un link que los puedas compartir para todos en el chat. Y en todo caso, con esto que un poco anunciaba Alejandra al principio de la comisión, si vemos que terminamos bien de tiempo, para el momento del intercambio y para el momento un poco de la puesta en común, dejamos ahí un ratito como para que ustedes puedan compartir algunas imágenes. Pero Dale. tengo miedo de que se sumen por ahí expositores medio de golpe y no puedan exponer. Así que, si a vos te parece bien, yo te digo las dos cosas. Compartí el link en el chat y después, si queda tiempo para el momento de más de intercambio, de conclusión final, tener a mano y por ahí podemos llegar a ver algunas imágenes. Dale, el link no porque es interno del Perdón, proyecto. perdón, pensé que a lo mejor tenías alguna publicación en YouTube. No, todavía sí, no lo subimos todavía, pero después sí, al final, si hay ronda de preguntas o algo y da para compartir, ahí lo compartimos. Dale, excelente, Dale. perfecto. Gracias. No, gracias a ustedes. ¿Terminaron ustedes? ¿Sí? ¿Ya está? Genial. Bueno, como vamos a seguir el orden de la hoja de ruta que nos propuso un poco María Victoria, la segunda que está en el orden es la exposición mía. ¿Sí? Yo la verdad que voy a ser breve. Mi ponencia intenta recuperar un poco dos películas, mirar un poco más en detalle dos películas de Buster Keaton. Una es La Ley de la Hospitalidad y la otra es Sherlock Jr. Si bien yo comprendo que estas películas son ficcionales, me parece que son súper interesantes como documentos que nos permitan empezar a mirar y empezar a analizar que hay una idea que me parece que es necesaria tejer, que el lenguaje del cine no deviene como por generación espontánea, sino que va llevando un proceso. Y en este proceso me parece que el, el espacio que desarrolla Buster Keaton en unos principios, estamos hablando por ahí del año 20 al año 28. En realidad él sigue trabajando bastante más, pero esos son los años en los que él tiene completa autonomía creativa, ¿no? Completa libertad creativa. Me parece que son importantes de mirar con otros ojos y que muchas veces llevarlas a las clases, ¿no? Yo la verdad que arranqué así, no me presenté, yo soy docente de la casa de la Universidad de Palermo, y me parece que acercar muchas veces este tipo de producciones, donde tenemos una concepción del cine, y estamos hablando por ahí del año 23 y del año 24 de cada una de estas películas, donde hay un desarrollo tan importante de la puesta en escena, y no solamente de la puesta en escena, sino puesta en relación a las estrategias narrativas, que me parece que está súper adelantado a lo que planteaba la época. ¿Sí? Como para hacer un contexto muy rápido, pensemos que con el cambio de siglo hacia 1900, lo que de alguna manera controla Hollywood es el slapstick. El slapstick es una comedia física al alcance de todos, donde sí había persecuciones, sucesos disparatados, muchos gags, pero las historias narradas venían bastante flojas de papeles. En este sentido, me parece que Buster Keaton, sin ser un teórico del cine, ¿sí? Porque los estudiosos de Keaton, o sea, un poco como que resaltan esto, el tipo no era un teórico, a fuerza como de intuición, logra este ensamble, esta combinatoria, entre una cuestión de estrategia narrativa cuasi moderna, porque los espectadores, como nosotros ahora, los espectadores de Buster Keaton, casi como nosotros, digo, cuando nos acercamos a una película esperamos que haya personajes, esperamos que la serie de incidentes que nos presentan se vayan conectando de alguna manera, que los conflictos surjan en un devenir de la acción, y que haya una explicación concluyente. Digo, esto no era moneda corriente en los años 20. ¿Sí? Sí, digo, los años 20 hay un gran surgimiento. Buster Keaton está dentro también de estos cineastas, bueno, de un Chaplin, de un Harold Lloyd, qué sé yo, pero no era el antecedente o el background que se veía
en las pantallas hasta el momento. Yo lo que hago también en la ponencia es pensar en el desarrollo narrativo que hace Buster Keaton, siempre tratando de pensar en la construcción de tiempo y espacio. Y en esta construcción de tiempo y espacio, pensemos que los que estaban trabajando con eso eran los rusos, los formalistas rusos, y que Buster Keaton, sin ser esto un teórico, trabaja y está a la altura en ese momento. El paréntesis por ahí que adelanto, que en realidad tiene más relación con la conclusión, es que esta figura de Buster Keaton como pionero fue un poco por la historia del cine un poco invisibilizada, ¿sí? Siendo Chaplin, ¿no?, el que se ponía como en un primer término, y sin embargo Buster Keaton, esto que decía, ¿no?, dentro de su propio instinto, logró desarrollar un montón de cosas. Voy a hacer un comentario marginal sobre una comparación bastante interesante del Hombre de la Cámara, de Siga Bertov, con una película de Keaton, que es es una de las últimas sobre las que él tiene esta libertad creativa, porque él funda su propia compañía en el año 20, pero la termina vendiendo a la Metro-Goldwyn-Mayer. Chaplin y Lloyd le dijeron que no lo haga, y él lo hace igual. Termina insertado en un sistema de estudios que lo lleva incluso hasta estar en un manicomio, ¿no? Pero digo, la comparación entre el Cameraman, que ya es una película de la Metro, pero donde él todavía tiene injerencia creativa, y la película de Bertov, del Hombre de la Cámara, que todos hemos visto, que todos conocimos, la verdad es imponente. Bueno, un poco pensar esto, lo mismo hago con la puesta en escena. Los que han leído el libro de Borwell y de Thompson sobre el arte cinematográfico saben que cuando Borwell y Thompson hablan sobre puesta en escena, toman la ley de la hospitalidad de Buster Keaton. Porque ahí, en la ley de la hospitalidad, es una película súper interesante, desde el prólogo en adelante. El prólogo parece extraído de una película de Griffith, ¿no? Cómo trabaja él con la iluminación. De la iluminación, el lugar de los escenarios, el lugar que se le da a los escenarios, el lugar que se le da al escenario para lograr una situación simultánea con algo que pasa en primer término y con algo que pasa en el fondo. La verdad que termina siendo como muy... no me sale ahora otra palabra, ¿no? Pero termina adquiriendo este tipo de películas una dimensión que termina escapando un poco a la época. Y la otra que tomo es Sherlock Jr., y Sherlock Jr. lo que tiene es una de las secuencias más interesantes de la historia del cine, que tal vez Woody Allen la haya retomado después en La Rosa Púrpura del Cairo, que es cuando el personaje de Buster Keaton, se desempeña como proyectorista en el cine, se queda dormido y logra ingresar a la pantalla, ¿no? Un poco la representación que tenemos siempre como espectadores de querer como ser parte de la película, ¿no? Como meternos y ser protagonistas de la película. Lo que se da en esa secuencia, que tiene que ver con cómo él coordina por medio del montaje y por medio de sus movimientos, él si bien ingresa a la pantalla, no logra integrarse del todo a la cuestión diegética propia de la película. Entonces, el escenario le va cambiando y termina metido en la nieve, en el medio de una playa, no sé si en un zoológico, en una selva, rodeado de leones, o sea, le va cambiando el escenario. Y esa secuencia en particular termina siendo completamente contrastante con el contexto que nos está mostrando la misma película, porque el contexto que nos está mostrando la película, él para entrar a la pantalla, lo que hace es pasar por arriba de la orquesta. Hay orquesta en el cine, eso es propio del presonoro. Y propio del presonoro, el chabón logra meterse a la pantalla, no termina adaptándose a la cuestión propia diegética, le cambia el escenario, un manejo de montaje. Bueno, para terminar, que ahí ya Alejandra me dice que me queda solamente un minutito, la verdad que todo este texto, esta ponencia, lo que me interesa es que por suerte, afortunadamente, a Buster Keaton se lo está recuperando, ¿sí? Como un pionero también del cine, que contribuyó muchísimo al desarrollo del lenguaje cinematográfico, pero me parece que si bien estas películas son ficción, digo, podemos pensarlas también en documentos de análisis, de consulta,
de estudio del lenguaje propio del cine para llevar a las aulas, para poder comentar con los estudiantes. Y que me parece que su influencia, la influencia de este cineasta, esto que muchas veces fue invisibilizado, me parece que está bueno volverlo a poner en valor. Eso, nada más. Yo ahora le voy a dar la palabra, no sé si está Matías. No está Matías, Sara. No está Matías. No está Entonces, Matías. Ana, la Mónica. Sí, Ana está ahí. Bueno, Ana, te damos la bienvenida, empezá cuando vos quieras. Bueno, yo vengo a presentar por tercera vez consecutiva al Congreso de Tendencias un documental que terminé hace unos meses, que forma parte de la maestría en periodismo documental que estuve cursando en la UNTREF. Es un mediometraje sobre la historia de un canillita histórico de la ciudad de Buenos Aires. Ahora les voy a contar un poco más de qué se trata y les voy a mostrar también el tráiler. Es así, bueno, en la maestría cada uno de los alumnos tenía que elegir un tema de investigación. Yo estuve investigando el tema de la desaparición de los diarieros, ¿no? Como merma misma de que cada vez se lee menos el formato papel de los diarios. Esto redundaba en que el oficio propio de quienes venden los diarios también está ahí puesto como muy en duda. De paso, aprovecho para agradecerles a dos amigas que se conectaron, que fue, digamos, gracias a ellas que un poco elegí el tema, porque una de ellas en su momento trabajaba en Clarín, y bueno, me contó toda esta problemática que se venía dando, en realidad el cambio, ¿no? de lo analógico a lo digital. Y bueno, y hay otra amiga también que me ayudó a hacer las primeras entrevistas y el primer trabajo de investigación de campo. Más o menos para introducirlos un poco en tema, la venta de diarios y revistas como se la conoce hoy, esto de que te puedas llegar a tu casa, que la puedas encontrar en un puesto de una esquina y demás, se remonta más o menos a finales del siglo XIX. 1867 es el año en el que un diario lo emplea por primera vez. Y bueno, y a partir de ese momento ya empieza a haber algún registro de esto. Más o menos en 1875 ya existe algún retrato en estudio de un canillita niño. Al principio generalmente eran niños, porque muchos de los inmigrantes italianos usaban esto como primer trabajo al llegar a la Argentina, y como era algo que realmente redituaba porque se vendía mucho, empleaban a sus hijos chiquitos para que les dieran una mano, para que pudieran vender los diarios y las revistas en las esquinas, ya cuando empezó a haber medios de transporte a bordo de los tranvías, subtes y demás. Bueno, así llegamos a mediados del siglo XX, que es cuando Pancho, el protagonista de mi documental, empieza a trabajar como canillita a bordo de un tranvía, empleado por su abuelo. Y esto fue a los 9 años, y más o menos a los 11 años él dejó el colegio para dedicarse de lleno, digamos, a su puesto de diarios, y lo hizo durante 60 años en la misma esquina de la ciudad. Así que bueno, por esa historia de vida fue que elegí contar eso, hacer una especie de retrato sobre un poco la decadencia de su vida y bueno, sobre los últimos meses en los que trabajó en su puesto. Si quieren ahora les muestro el tráiler y después si tienen alguna preguntita o algo, retomamos. Tengo que compartir pantalla, ¿cierto? Sí, Ana. Compartir pantalla, compartir. Y acá vamos a... Ay, ¿cómo hago para ver el Vimeo? Espérenme. Es esto. Creo. Ahí voy, ¿eh?
Ámbito 3, MAE 4, 2 cronistas, 2 economistas, menos corridos. ¿Listo? Listo. Me trajo mi abuelo de 9 añitos. San Juan en ese momento era angosta y pasaba el tranvía. Así que voceábamos los diarios en el tranvía. Yo creo que la actividad nuestra es estar en contacto con la gente, charlar. Ahora existe la tecnología de Facebook, de todo eso, pero yo eso lo hice manualmente con la gente cotidianamente todos los días. Y creo que no hay mejor comunicación que esa. Hola, amigo, buen día. Oh, tranqui. Todos los días. Tomamos a tomar el café y el diario, los chistes, principalmente los chistes. A mí me han ofrecido vender tarjetas, cargar celulares, pero yo soy canillista. No tengo, nací con eso y ya te digo, voy a morir así. Bueno, vaya. Ahí está. Bueno, salió creo que con algunas inscripciones en la pantalla, pero algo pudieron ver. Bueno, ese es Pancho, es el protagonista del docu que viene como a resumir un poco. Ay, esperen que me quedó abierto algo. Entre medio Sí, igual, Ana, te pido que vayas por ahí redondeando la idea, ¿sabes? Y en todo caso, si hay preguntas, las dejamos para el final. Dale, perfecto. Bueno, eso, el que veían en el tráiler es el protagonista del docu que viene a resumir, a representar un poco la historia del oficio de los vendedores de diarios, que cada vez hoy se ven menos y que de hecho es muy difícil encontrar a uno en ejercicio que tenga tantos años de antigüedad como Pancho. Así que bueno, a los que les interese la temática y demás, después los invito a que sigamos en contacto por las redes para estar al tanto de cuando se proyecte el documental entero, que bueno, que espero que sea pronto. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Alejandra, te hago una pregunta. Juan Belli sí está, porque lo estoy viendo. Sí, está Juan, que sería el último. Bueno, perfecto. Bueno, Juan, bienvenido, te doy la palabra. Empezá cuando vos quieras. Bueno, hola, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Se escucha ahí? Sí. Sí, Porque estaba perfecto. con algunos inconvenientes técnicos. Bueno, buenísimo. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, yo soy Juan, gracias por el espacio. Yo no preparé ninguna presentación ni ninguna placa, pero bueno, voy a ser breve, voy a presentar, a tratar de sintetizar y en todo caso a invitarles, para los interesados. Lo mío es un trabajo escrito, un trabajo de análisis, que me voy un poco unos años más adelante de la ponencia que recién comentaba un poco Sara, enfocada en el cine, en mi caso en el cine de ciencia ficción. Mi texto se llama La mirada del extrañamiento, ciencia ficción, cine y masas en el siglo XX, y es básicamente un texto ensayístico, de estructura reflexiva, podría decir, y experimental, que básicamente propone eso, una especie de reivindicación del género de la ciencia ficción, del discurso de la ciencia ficción, partiendo de algunos de sus rasgos más característicos y más particulares, que de alguna manera terminaron de darle forma al género y consolidarlo y de consagrarlo hacia mediados del siglo pasado. El ensayo parte de 2 o 3 películas que yo considero muy representativas y hasta paradigmáticas de aquellos tiempos, de los años 50, algunas menciones a películas de los 60, la mayoría norteamericanas, porque bueno, era como de alguna manera el modelo de representación instituido de la época y a partir del cual se pueden desprender un montón de reflexiones y de análisis. Y lo que busca un poco trabajar, desentrañar el texto, es cómo la ciencia ficción como género estaba muy
intrínsecamente ligada y arraigada al caos social, al contexto social, al fervor social de la época, de mediados de siglo. Estamos hablando tiempos de, bueno, post-Segunda Guerra, tiempos de Guerra Fría, y parte de algunos de los aspectos más nodales y originarios del género, como digo, que terminan de consagrar de alguna manera sus sentidos hacia mediados del siglo pasado, como son el rol de las masas, el rol de la ciencia, y esta suerte de tensión dramática que suelen manejar los relatos de ciencia ficción en general, pero también en el cine en particular, que tiene que ver con la mirada hacia un otro, ¿no? hacia una otredad, por decirlo de una manera así más antropológica, una mirada estigmatizante, ¿no? Que reconoce al otro siempre como alguien distinto, como un invasor, como un extranjero. Bueno, estos como rasgos muy paradigmáticos del género, que bueno, de alguna manera el texto se propone desentrañar, analizándolos uno por uno. De alguna manera las preguntas disparadoras son: ¿qué ocurre en aquellos casos cinematográficos, como digo, representativos de aquel entonces, donde tal vez los protagonistas, ¿no? En un sentido narrativo, dramático, se empezaban a ir por otro lado, por decirlo de una manera, a contraponer a las lógicas del pensamiento más racional, cientificista, positivista, y esto da cuenta de cómo se empiezan a resquebrajar en los relatos de ciencia ficción ficcionales, cinematográficos, se empiezan a desmoronar los grandes paradigmas modernos, ¿no? Las ideas eternas del positivismo, de la razón humana, etcétera, etcétera. Hay algunas películas norteamericanas, estadounidenses, donde se empieza a notar cómo se empiezan a caer estas grandes ideas que parecían ser eternas, las grandes ideas progresistas de la modernidad, ¿no? Entonces, bueno, como decía, por un lado el texto busca hablar del rol de las masas, ¿no? Uno de los principales referentes teóricos del texto es el ensayo que publica en el año 1936 Walter Benjamin, titulado La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica, donde un poco se hace referencia a esta masificación social desmedida, ¿no? Que ya las grandes audiencias, los grandes públicos, las grandes masas que iban a ver cine, no eran meros consumidores, sino que empiezan a poder interpretar, pensar el cine e incluso a producir, ¿no? Porque surgen nuevos formatos de registro. Lo que yo digo en esta parte del texto, y es una de las posibles conclusiones, es que se abren dos trayectos ideológicos, podríamos decir, que se desprenden de los relatos de ciencia ficción del cine de aquellos tiempos. Uno, por un lado, algunos directores, algunos cineastas buscaban direccionar la atención del espectador, del público, hacia el impacto visual, el impacto estético. Estamos en tiempos de color, ¿no? Del cine a color, el sonido, hay innovaciones técnicas y tecnológicas, pero siempre había estrategias dramáticas en las películas que estaban muy ligadas, muy regidas por el pensamiento lógico, racional, cientificista, positivista, que de alguna manera buscaba encontrarle una explicación a lo inexplicable, ¿no? Esto es algo muy característico de la ciencia ficción. Ocurre un hecho excepcional que parece extremo, pero de alguna manera la ciencia aparece ahí para tranquilizar a la audiencia. Y esto es algo muy propio del contexto, ¿no? Del tiempos de caos y de catástrofe social desmedida que imperaba afuera, porque la ciencia, en los relatos de ciencia ficción, venía a tranquilizar de alguna manera al público, ¿no? Funcionaba como una especie de control ideológico, de guardián ético, dicen algunos autores, ¿no? De aquellos tiempos, de guardián ético, moral de la población, que los distraía del caos que imperaba allí afuera. Entonces, bueno, esa es una vía que realmente se puede ver en muchas películas, como por ejemplo una de las que se nombra en el texto, La Mosca, un éxito del año 1958, dirigida por Kurt Neumann. Pero por otro lado, empezaron a haber otras vertientes, otras ramas, otros relatos, discursos, que planteaban una mirada más contrapuesta. Películas como El increíble hombre menguante, del año 1957, de Jack Arnold, que son películas donde de pronto empiezan a reflejar ciertas problemáticas identitarias y existenciales casi en los personajes protagónicos, ¿no? Hay entonces dos vías de ideologización, por decirlo de una manera, que empiezan a encontrar lugar hacia los años 50, aquellos años consagratorios del género de la ciencia ficción en el cine, cuya conclusión común, podríamos decir, de estas dos vías era, como digo, el derrumbe terminante de las grandes utopías modernas, ¿no?
Entonces, bueno, como decía, está el rol de la ciencia, primordial, incluido en el nombre del género, digo, la ciencia ficción, con esta búsqueda constante de las explicaciones lógicas ante situaciones excepcionales, buscando pulir las ambigüedades, buscando alumbrar contradicciones, liberar hacia el espectador del terror real que imperaba afuera, ¿no? Afuera de la sala de cine. Este es el programa de uno de los propósitos y objetivos básicos del programa del iluminismo, podríamos decir, ¿no? Quitarle el miedo a la naturaleza, poseerla, dominarla, y liberarnos de esa magia, de ese misticismo, a través del conocimiento científico. Esto se emplea en muchas películas de ciencia ficción de la época y es uno de sus rasgos, como digo, paradigmáticos, ¿no? Pero por otro lado están estas otras películas, como decía, El increíble hombre menguante es una de las que más me enfoco en el trabajo escrito, donde se empieza a ver de una manera distinta a ese otro, que normalmente, habitualmente, se lo veía como el intruso, como el invasor. Si vamos a los grandes clásicos de Hollywood, está la alegoría del comunismo, el otro como el invasor que viene de otro planeta es en realidad la ideología comunista que viene a invadir y a distorsionar los modos de vida, los modelos del estilo de vida estadounidense. Y de alguna manera estas otras películas, como digo, como El fin de Arnold, esa mirada hacia el otro se desarrolla con menos precisión para interiorizarse más en cómo empieza a modificarse crucialmente la concepción del mundo humano, por lo tanto también de la naturaleza y de la ciencia, desde el punto de vista de, en este caso, Scott Carey, que es el protagonista de esta película, El increíble hombre menguante. Perdón, La Juan, mirada perdón que del te otro... interrumpa. Si Sí, podemos sí, ir cerrando como ya en un cierro. minutito, ir redondeando ideas. Gracias. Ya cierro. Cierro con esto. Por eso lo que a mí me interesa es la reivindicación del género de la ciencia ficción partiendo de estos casos, como digo, el principal es este, El increíble hombre menguante del año 57, para poder un poco también venirnos a la actualidad y repensar a la ciencia ficción desde el hoy. Yo creo que para poder entender a la ciencia ficción, para poder entender si la ciencia ficción en el cine hoy sigue funcionando como una fábula moral, como lo era en aquellos tiempos nodales originarios, hay que hacer un poco de conciencia histórica, podríamos decir, y volver a estos casos y volver a encontrar estas tensiones y estos conflictos que ya se daban en aquellos tiempos. Cierro con una frase que a mí me parece muy linda, que está en el texto de Walter Benjamin, que dice, en su tentativa por deletrear el futuro, la ciencia ficción en esencia termina predicando y repensando el presente. Y bueno, muchas gracias, perdón si me extendí un poquito. Bueno, Alejandra, te hago una consulta. ¿Quedó algún expositor más sin...? No, Sara, así que podemos pasar a la sesión de consultas y de debate. Dale. Y ¿Hay pueden- alguna pregunta, hay alguna consulta que ustedes tengan ganas de hacer? de todas maneras, igual les recuerdo al público que puede realizar sus preguntas a través del chat. A través del chat. Sí. Yo tengo algunas preguntas, si les parece, como para arrancar. Ana, no sé si estás por ahí. Ana, la Mónica. Sí, estoy acá, ¿eh? Ana, yo te quería preguntar un poco cómo vos te encontrás con Pancho, con su historia, y por qué te parece que este tema era un tema importante de investigación, o sea, para seguir tu maestría, me parece, ¿no? Y vos estás haciendo una maestría. Sí. Bueno, o sea, principalmente fue por esto que les comentaba que tenía una amiga trabajando en Clarín en contacto con los vendedores. Entonces, de primera mano ella conocía la realidad que estaban viviendo ellos, bueno, que era que la venta de las publicaciones gráficas venían como cayendo, o sea, sin tope, digamos. Era estable la caída, ya se venía a venir, incluso para los diarios mismos, como Clarín, que es el más leído desde los 90 hasta ahora en Argentina, ya había proyecciones sobre que eso iba a seguir así. Entonces, bueno, me pareció primero que era un fenómeno, o sea, un fenómeno a nivel social, porque nada, es un cambio de costumbre, de un formato a otro.
como, no sé, cuando apareció la tele, digamos, Pero a este lo que nivel. no, lo que te quería preguntar, esto se da antes del periodo, antes del contexto de aislamiento social preventivo obligatorio, o sea, eso, o el contexto de ASPO termina profundizando esa brecha. No, empieza antes, es anterior. No, es mucho anterior. O sea, desde el 2000 para acá, o sea, va de la mano con la democratización de Internet, en realidad. Los portales de noticias tienen página web desde mediados de los 90. Después de los 2000 es como que se empieza a democratizar más. Después del 2005, mucho más. Después del 2010, muchísimo más. Y bueno, y el ASPO, sí, o sea, hoy lo quedaron, o sea, los que reciben el diario papel son los que están suscriptos a la tarjeta de beneficios, que lo hacen simplemente por eso. Y después un nicho muy, muy, muy específico de gente mayor que conserva la costumbre de tener el diario papel, como la gente que te recibe el sifón de soda en la, o sea, son como esos nichos, son nichos realmente muy pequeños. O sea, el ASPO lo que hizo fue como los pocos canillas grandes que iban a sus puestos y ya medio que dejaron de ir porque son de riesgo. Y bueno, eso fue como que sí, terminó de desaparecerlo todo, básicamente. Y bueno, y a la historia de Pancho en realidad fueron muchos años de investigación, de acercarme a la temática y qué sé yo, y a Pancho me lo refirieron en la sociedad de distribuidores, que es como, está el Civendia, que es el sindicato de canillitas, y está la Sadra, que es el sindicato de los distribuidores, o sea, de los que tienen los camiones que van llevando los diarios a los puestos. Y ahí me lo refirieron porque tenía muchísimos años de antigüedad en una misma esquina y así lo conocí, y se dio un elemento extra para terminar, digamos, eligiéndolo como protagonista, que fue que su hijo tiene menos de 30 años y es ingeniero en telecomunicaciones. O sea, es como que, nada, se está especializando en una profesión que es como la que desplazó a lo que dedica a su padre, digamos, ¿no es cierto? Y como que, bueno, ahí también el documental, si bien en el tráiler no está reflejado, pero en el documental sí, la relación padre-hijo, y siendo de generaciones tan distintas, porque también ellos se llevan muchos años, y bueno, como todo ese cruce de generacional, de costumbres, de ideología también, porque en el docu hay un tema de trasfondo que es cómo vive el trabajo la generación de Pancho también, que viste como muy ligado al sacrificio físico. Y de hecho, una de las cuestiones que le pasa a Pancho, que es que sin necesitarlo, no puede dejar de ir al kiosco. No puede dejar de ir al kiosco. Bien. Pero porque hay algo de un apego como muy fuerte, porque lo hacía desde los 9 años. Bueno, perfecto. Gracias, muchas gracias. Tenía esa duda. Gracias, Ana. Yo, si a ustedes les parece, yo le quiero hacer también una pregunta a Juan Vélez, y Constanza y Julio, si les parece, quieren ir preparando algunas imágenes de 2, 3 minutos, para que había quedado pendiente algunas imágenes del trabajo de ustedes, si quieren compartirlas, si las van preparando mientras yo le hago una pregunta a Juan. ¿Está bien? Dale. Yo lo que te quería, Juan, preguntar es, vos te referís ahí a la ciencia ficción como un poco como fábula moral, y sabés que yo estoy leyendo algunas cosas justo sobre ciencia ficción, y estoy trabajando un poco con Haynes, con los estereotipos del científico, y con unos otros autores que no los tengo ahora presentes, los podría ponérmelos a buscar. Pero digo, la constante, yo supongo que a Haynes la conocés porque es como muy, de esta situación de, vos hablás de fábula moral, cuando nosotros tenemos estereotipos de el científico loco, el megalómano, el científico torpe, en cuanto a representaciones de tanto de mujeres como para varones, ¿no? Porque funciona para los demás. Donde muchas veces, desde Frankenstein en adelante, sus creaciones se han dado vuelta y han hecho desastres.
¿no? Y estoy pensando también en la representación propia de la práctica científica, de la representación que hace el cine, donde los científicos por lo general son todólogos, todos saben, digo, no hay, los laboratorios suelen ser lugares espantosos, que escapan ¿cómo te digo?, del control, ¿no?, de autoridades o qué sé yo, y que los experimentos suelen ser a veces bastante de dudosa índole y moralidad, digo, que pueden pasar por cualquier cosa, ¿no? Sí, sí. Pero, ¿cómo vos, no, por ahí no es tema de tu escrito, me decís, Sara, mira, eso es tema de otro paper, o sea, pero si vos en algún momento haces este contacto, ¿no? Y decís, bueno, a ver, qué paradoja, ¿no?, que se da en las películas de ciencia ficción, porque es verdad que por un lado muchas veces lo que llaman es a decir, bueno, a ver, las bombas nucleares terminan haciendo mundos completamente apocalípticos donde vamos a matarnos por un vaso de agua, ¿no? En ese sentido yo entiendo como fábula moral a lo que vos te referís. Digo, si seguimos probando bombas nucleares, vamos a crear Godzilla que van a arrasar la... Sí. ¿No? Tipo temáticas, más allá de que yo entendía de también la temática tuya de las invasiones por ahí extraterrestres, que muchas veces referían a los rusos, ¿no, Lisa? Y básicamente. Pero, digo, ¿vos combinás o tenés alguna mirada sobre esto? De que en realidad la ciencia ficción, la ciencia ha sido maltratada por el cine, ha sido poco mimada la práctica científica, la labor de los científicos. ¿Tenés alguna cosa ahí en el texto como para no sé si se entiende la pregunta que te quiero hacer? Algo se entiende, no, y está buenísimo en todo caso esta vía que me tiré así para seguir pensando, porque de hecho sí, la cuestión esto que yo llamo en el texto, hay un apartado que se llama el rol de la ciencia, no hay mucho desarrollo ahí, no me detengo tanto en eso por mi desconocimiento al ámbito científico, digo, falta un poco de investigación, como digo, es un texto que tiene un enfoque muy reflexivo, casi ensayístico, más que analítico, entonces lo de la ciencia está como una pequeña introducción. Tal vez no sé si la cuestión de fábula moral, yo decía fábula moral, no sé si es la mejor manera de denominarlo a estas operaciones, digamos, de restricción o de poner códigos morales que hace la ciencia ficción en el cine. Tal vez tiene que ver más con esto que digo de la ciencia como la dominación de la naturaleza, como querer dominar, explicar, medir, ¿no? Mensurar todo, comprobar todo lo que pasa en la naturaleza, que tiene que ver obviamente con un pensamiento con la lógica racional instrumental, la lógica del positivismo, y digamos, cómo eso, en películas como yo estoy todo el tiempo hablando de El increíble hombre menguante, básicamente porque es una película que la vi y que no podía creer cómo a mediados de los 50, desde Estados Unidos se hacían películas de ese tipo, donde inclusive hay hasta un mensaje implícito bastante evidente en contra del machismo, ¿no? En contra del machismo, en contra de la cultura tan patriarcal estadounidense. Digo, hay una crítica también hacia eso mismo, y esa crítica dada desde el mismo protagonista, desde el propio protagonista, que es un hombre masculino, sujeto burgués, moderno, digo, está en todas esas, en todo ese paradigma, está incluido en ese paradigma. De hecho, la película, él empieza creyendo y confiando en la ciencia, porque él empieza a tener esta condición totalmente extravagante de que se empieza a achicar, ¿no? Porque lo toca una nube radiactiva, y él confía en lo que le dice el médico y en el tratamiento que le propone el médico. Y después en un momento hay un quiebre en la película, que bueno, no me voy a demorar tanto en eso, porque además son cosas de la trama, pero que está buenísimo cómo a partir de eso cambia toda su interioridad, toda su concepción moralista también en cierto sentido. Y hasta, como digo, hasta de hombre masculino, heterosexual, moderno, digo, para mí todo eso está en la película. Estuve leyendo un montón, también un montón de otras investigaciones académicas que analizan la película a ese nivel, y bueno, por eso, un poco este escrito surge como excusa de esta fascinación por esta peli. Obviamente es un caso más de los que nombro, hay un montón más, pero bueno, está buenísimo esta suerte de invitación que me dejas para seguir hurgando un poco más en la cuestión de la ciencia. No sé si te respondí, pero bueno, está buenísimo. Gracias, Juan. Gracias a vos, Sara. Bueno, Constanza y Julio, ¿nos quieren mostrar 2 o 3 minutitos del trabajo de ustedes, que había quedado pendiente algunas imágenes de
No sé si es un video, no sé si es una recopilación, o sea, una... Un video, un video. Video, bien. Unos minutitos de cada video. Igual me quedaba pensando ahí en lo de Juan, porque también trabajé durante un tiempo que me interesaba. Yo tengo el de Pablo Campana, estaba buscando el de ciencia ficción, y había hecho un seminario con Armando Capalvo, ya falleció hace mucho tiempo, sobre ciencia ficción y como género cinematográfico en letras, nada que ver. Pero quizás lo que pensaba también era, antes de trabajar con ciencia ficción, en realidad leí más sobre fantástico y sobre literatura fantástica, Claro, como antecedente inmediato. Entonces, cuando vos hablabas de la cuestión de como una fábula moral, decía, yo pensaba también si no había un componente de crítica social en todo lo que vos estabas diciendo, que era lo que postulaba de alguna manera, o lo que presentaba de alguna manera el fantástico, lo que intentaba hacer antes el fantástico, que la ciencia ficción. Después hay una banda de debates acerca de la denominación misma del género, porque incluso la peli del hombre menguante, no sé, yo la pienso como fantástico también, no únicamente como ciencia ficción, pero la cuestión de la denominación del género mismo, ¿no? De ciencia ficción, si es ficción científica, si es ciencia ficción, las dos cosas están puestas al mismo nivel, qué relevancia se le da desde la literatura, por ejemplo, a lo científico, ¿sí? O cómo se trabaja, digamos, con esa cuestión de la ciencia, que era lo que planteaba un poco también Sara, desde qué lugar se le da a la ciencia dentro de esa ficción, y que está desde la denominación misma del género. Hay todo un debate construido en torno a eso que por ahí podrías rastrear, ¿sí? Y bueno, nada, también si necesitas bibliografía sobre ciencia ficción tengo que rastrear también, pero tengo de esos cursos y más enfocado por ahí a la literatura, que también era una literatura de masas, de las revistas de pulpa, y bueno, ahí conectamos con el canillita, mira. Algo más de la literatura popular y del consumo así como más historietístico, digamos, de la cuestión. Pero bueno, nada, paso lo mío. Pero me interesó lo que estabas diciendo y también lo que aportó Sara. Bueno, les comparto por acá que ya lo perdí, no sé muy bien a dónde está. Es un video. Temo que se vea también así como... Sí, como tironeado. cortado, Tironeado, sí. Pero probábamos, Constanza, esto. Yo tengo pensado que cierre la mesa alrededor de las 2, ¿sí? Entonces, Dale. estos minutitos que quedan, no sé, si porque vos querés poner 2 minutitos de cada video, 1 minutito de cada video, Sí. no extendernos demasiado, poder dar un Sí. cierre, despedirnos y más o menos 2 menos 5, darle cierre a la mesa. Para que vos te manejes Perfecto. con libertad. Bueno, acá más o menos ven la pantalla, ¿no? Digo, para no tener que agrandar todo, que se me va a pixelar más. Les muestro la presentación de este que es la entrevista, porque es más largo, dura 13 minutos, así que les muestro unos minutitos nomás para que vean, se van a dar cuenta de qué es lo que estuvimos haciendo, el estilo y demás de esos registros, que también las entrevistas las hicimos justo cuando después vino la pandemia y el ASPO, DISPO, etcétera, y así que lo que conseguimos fue hacer esto, no pudimos ir a tomar más registros también que complementaran. Entonces, la lógica que tiene también este audiovisual tiene que ver con esa circunstancia. A ver si carga. Bueno, a ver, espérenme un segundito que lo vuelvo a recargar la página. Si no pruebo este. De momento los tenemos subidos a un drive, todavía no porque en definitiva también en un punto pensamos si no servía, el proyecto tiene una segunda parte, si no servía como recurso interno para nosotros, para después seguir trabajando.
Bueno, a ver si carga. Perdón, pero está medio... Soy Nairo, tengo 6 años y hago música desde los 13. Yo soy Agustín y es de Italia. Yo va, no muy bueno, por ejemplo, empecé a escuchar el juego, pero al principio empecé, un amigo cayó en mi casa, me dijo, bueno, Porteña, porque me dicen así en avión, me dice, Porteña, escuchá esto, me busca así en YouTube, con unas batallas de Jalabaluza, del Campito Frío, son batallas de freestyle que antes estaban, igual que la cara de Perro So, que mostraba una batalla, por ejemplo, el Código contra el Hydra, Le Toque contra el Código. Fíjate, empiezo con el tiempo, soy volátil, comiste, improvisa de nuevo, este es tu papi, viene con flow y parte la letra, mira la columna, representación de los ojos del dedo en arte cubista. Y bueno, y ahí me quedé, tipo, ahí, no, ¿cómo hacen esto? Yo pensaba que se lo traían de la casa, se lo querían, ¿viste? Porque clavaban un doble tempo así, palabra tras palabra, y yo no tenía nada, ¿viste? Me quedaba reflejando. Y bueno, y después ahí empecé a escuchar rap, y bueno, entonces no solo. Yo cuando tenía más o menos 4 o 5 años, el primer acercamiento fue... Bueno, les muestro hasta ahí porque no quiero extender demasiado, además porque está el ruido de la calle que es insoportable acá, y el audio me sale del parlante de la compu. Bueno, y esto es un poco los que... Estos videos son los que les pedimos a los chicos que hagan. Esas son las entrevistas que grabamos, pero también, bueno, qué sé yo, pensamos un poco estéticamente en una entrevista de poner la cámara y ya está, sino darle toda una estética. Ahí mucho no se escucha, pero nosotros les grabamos unos temas a ellos en el estudio y tratamos de usarlos después para las entrevistas también. Bueno, y estos son los videos que les pedimos a ellos. Les dijimos, siempre nos hablan de tales conceptos y nos gustaría que nos expliquen ustedes con sus palabras, pero mediante un video, como les dimos tarea, qué es para ustedes tal concepto. Entonces uno de los que más figuraba era la cuestión de la ranchada. Bueno, y como ese hicieron 2 videos más y explicaron otras cuestiones más. Así que tenemos como los registros visuales de toda la parte del graffiti, tenemos las entrevistas en formato audiovisual, además de por escrito y después también las convertimos en artículos, los registros de campo y también este trabajo audiovisual que fueron haciendo ellos. Esperen que deje de compartir porque siempre me olvido de esa parte, ¿viste? Gracias, Constanza, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, está Matías Nicolás, un expositor que faltaba. Matías, ¿estás por ahí? Hola, sí, acá estoy. ¿Cómo va? Bueno, Matías, te pido por favor que 5 minutitos puedas resumir tu ponencia, porque la mesa ya estamos cerrando. Viene una comisión más muy pegada, ¿sabes? Entonces te pido por favor si pudieras resumir en 5 minutitos tu ponencia. Comenzá cuando quieras.
Tranqui, no hay problema, no pasa nada. Disculpen la demora, pero bueno, la escuela de mis hijos me complicó. Nada, bueno, yo me llamo Matías Nicolás, soy director de fotografía. Trabajo en el medio, no sé, hace 20 años. Como director de fotografía trabajo hace 10. Laburo hace bastante en documentales de branded content para National Geographic, más Nat Geo conocido hoy, digamos, y me gusta mucho el género documental porque hice muchas películas y publicidades, ¿no? Digamos, donde quizá más uno va y crea, ¿no? Todo, ¿viste? Casi desde cero. Y lo que me pasa con los documentales, que es lo que más me gusta, por empezar, que vas casi sin equipo y vas a registrar quizá una realidad, ¿viste? Que te es muy desconocida. Generalmente, por lo menos lo que me fue pasando a mí. Y sobre todo lo que más me gusta del documental a mí es que aprendes muchísimo. Es el aprendizaje que te da sobre realidades que quizás uno no está acostumbrado a ver. Y a mí me pasó que con este tipo de documentales que al principio pensé quizá que no eran muy interesantes, bueno, me llevó a viajar a realidades muy adversas, ¿no? De, qué sé yo, por ejemplo, a muchos países de Latinoamérica o lugares en África o en Asia, sobre todo a pueblos muy, muy carenciados de mucha pobreza, de realidades muy duras, que quizás está en Argentina, pero bueno, a mí me tocó ir a otros países y a mí me cambiaron mucho la forma de ver el mundo. Porque te pasa, viste, que de repente el que más me hizo mella a mí en la cabeza y en el corazón fue abrir África, donde al principio parece, uy, qué bueno, voy a ir a filmar África, pero de repente, viste, terminás filmando en un pueblo en la mitad de África, donde, viste, de repente sentís, ah, bueno, acá está la miseria y la pobreza del mundo real, ¿no? Viste, cuando, viste, por ahí de repente, no sé, vos pensás que está en tu país, que medio que no esté, ¿no? Pero no sé, viste, cuando de repente vas a un pueblo donde no hay agua potable, y hay una violencia de género que vos la ves, o violencia infantil, viste, que la ves con tus propios ojos, viste, cuando estás trabajando y vos tenés que filmarla, o no filmarla, justamente eso, pero tenés que filmar al lado y bueno, tenés que poner, viste, una coraza muy grande, viste, mental y hasta física por el clima y por lo que estás pasando, que es muy loco, digamos, lo que te pasa, porque te llevas aprendizajes muy grandes cuando te toca, viste, ir a lugares que son muy extremos, porque realmente te pasa que tenés que filmar cosas que, claro, como estás laburando, las tenés que filmar, las querés filmar porque es parte del trabajo, lo que estás haciendo, y tampoco podés ayudar porque vos no podés involucrarte ni emocionalmente, ni a ningún tipo, porque tampoco te lo permiten, porque es como que vos llegás a un lugar donde, viste, quizá jamás vieron una persona blanca, de hecho piensan que por ahí vos sos gringo, viste, ni siquiera saben que existe Argentina porque nunca salieron ni de ese pueblo, y de repente vos te encontrás con, no sé, con todas las enfermedades del planeta, te las encontrás ahí de punta a punta, desde un bebé hasta un anciano, es todo tipo de cosas. De repente vos tenés que filmar, ¿viste? A personas cuando le dicen que tienen SIDA, y bueno, ¿viste? Vos tenés que elaborar, ¿viste? Como una coraza muy grande frente a un montón de estas situaciones, y a su vez, bueno, ¿viste? Vos como que te llevas todo esto. Bueno, está mi hijo este gordo que estoy acá, y nada, y a su vez es muy interesante porque, bueno, porque vos, para gordo, ya te doy el cable, por un poquito, porque vos es así la vida del padre, y es muy interesante, yo le disfruto mucho porque realmente Matías, te pido si sí, por favor podemos ir redondeando cierro. la idea. Bueno, básicamente eso, digamos, lo que pasa es que yo logro llevarme grandes aprendizajes de realidades muy adversas y grandes imágenes, básicamente. Eso te podría decir, básicamente. Que nada, es muy interesante. Nada, eso. Cerrémosla y así puedes seguir. Ahora te doy el cable. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo
primero que nada quiero agradecerles la participación, agradecerles las exposiciones. Este es un congreso, y sobre todo estos espacios de intercambio, donde se dan como asociaciones colaborativas, me parece que son súper ricos, yo los disfruto un montón, de verdad que los disfruto un montón. Y por ahí, antes de cerrar, la conclusión que yo puedo hacer es siempre pensar en estas palabras, ¿no? que fueron saliendo en cada una de las ponencias. Pensaba en en vivencias, pensaba en el trabajo, y no solamente en el trabajo, sino un trabajo que viene de generaciones, un poco lo que nos traía la vida de Pancho que nos traía Ana. Pensaba en Juan cuando decía, ¿no?, la fábula visual y la fábula moral, y pensar en estas representaciones, pensaba en la crítica social, que después le sumaba un poco Constanza, y un poco en la crítica social del trabajo propio de Constanza, y creo que Julio, de Constanza y Julio, ¿no es cierto? Y ese registro, a lo que yo quiero ir como conclusión, tiene que ver un poco con esto, incluso mi propia ponencia, ¿no? El cine como representación seguramente lo va a tener la literatura también, pero como nosotros somos gente audiovisual, me parece que el cine como representación es el lazo que nosotros tenemos para mirarnos, que es el que representa y el que termina reflejando el devenir de las sociedades, y que por supuesto todo esto que un poco estuvimos charlando, digo, determinados posicionamientos a veces que hace el cine, no son nunca azarosos, sino que están anclados en procesos sociales. El cine representa, digo, nada, ¿no? Yo tampoco estoy inventando el agua tibia, ¿no? De Pierre Sorlin en adelante, poder pensar el cine en relación a los movimientos y a los devenires sociales, digo, yo no estoy inventando nada. Pero me parece, incluso también hasta la proyección, ¿no?, que permite el cine, digo, no solamente lo que nos pasó, lo que estamos por ahí proyectando o a lo que podría venir, pero sobre todo esto, ¿no?, la herramienta, incluso en la última ponencia que sumaba Matías, ¿no?, en el registro de determinados lugares, personas, situaciones. Pero me parece que es lo que a nosotros nos permite pensarnos, ¿sí? Poder pensarnos, poder decir qué nos está pasando, poder pensar, y sobre todo analizar, y tener siempre la posibilidad del audiovisual tomado desde el punto de vista de una investigación etnográfica o desde un análisis audiovisual, porque estamos dentro de una cátedra, qué sé yo, de lenguaje cinematográfico o de discurso cinematográfico, ¿no? Y uno a los chicos los termina llevando a recorrer diferentes momentos, ampliarles un poco los consumos culturales, porque si no, muchos, no todos los estudiantes, hay estudiantes muy curiosos, pero si no los estudiantes no te salen la serie de Netflix, me parece que hay algunas muy buenas y hay otras que son un desastre. Pero me parece que ahí, que eso es lo que nos fascina, que eso es lo que nos fascina del cine, que lo que nos fascina es esa versatilidad y sobre todo ser un espejo en el cual nos podemos mirar, nos podemos analizar, podemos mirar qué nos pasó, podemos mirar el sentir, podemos identificarnos, podemos pelearnos. Entonces, en ese sentido, digo, el cine, pues yo por ahí soy más de cine, pero el audiovisual en general creo que es una herramienta no solamente para la investigación etnográfica, para la investigación cualitativa en general, sino para por ahí mirarnos un poco a nosotros de vez en cuando. Bueno, esa fue un poco mi conclusión, no sé si acuerdan, si alguien quiere hacer un comentario más como para despedirnos, y si no, bueno, los despido, los vuelvo a invitar para la presentación del libro que se va a realizar mañana, y la verdad que un placer participar de esta comisión con ustedes.